Hola, Dios les bendiga en esta hora. Quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que se me hace un poco complicado, pero espero que Dios nos ayude y nos hable. Se trata acerca de una forma en la que Dios ve nuestros problemas, o Jesús ve nuestros problemas. Todos tenemos problemas y situaciones muy complicadas, y hay una forma en que Dios los mira. No todos los problemas los trata igual. Él tiene su forma de hacer las cosas. Entonces quisiera tratar sobre esto y les invito a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. Voy a leer para iniciar dos versos. Voy a leer tres versos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, del verso 13 al verso 15. Esto como punto de partida, aunque vamos a ver más versículos. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Padre amado, tu palabra es hermosa, es perfecta. Tu palabra siempre tiene una enseñanza para nuestra vida. Por favor, Señor, danos luz, que podamos entender claramente qué es lo que tú tienes para nosotros en este día. Por favor, líbrame de hacer una interpretación equivocada de tu palabra. Usa mi vida para la gloria de tu nombre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hay una familia que tiene problemas y hay unas palabras que están en el verso 15 que dice, el Señor Jesús dice: y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Pudiera malinterpretarse esta expresión como si el Señor se alegrara de no estar cuando tenemos problemas, pero leyendo el contexto nos damos cuenta por qué el Señor Jesús expresó esas palabras. Él no se alegra del sufrimiento humano, no se alegra de lo que te pasa a ti, de lo que le pasa a tu familia, ni de lo que me pasa a mí. Pero Él tiene propósitos. Él es Dios, Jesucristo es Dios. Y vamos a ver algo de lo que sucedió. Es una familia que tiene problemas. En el capítulo 11 de San Juan, dice en los primeros versos que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Estaba enfermo Lázaro, un amigo del Señor Jesús. Tenía dos hermanas. Lázaro era hermano de Marta y de María, y estaba enfermo. Este es un problema que afecta a la familia completa. Los miembros de la familia, en este caso solamente eran tres: Marta, María y Lázaro. Y están con ese problema y hacen lo propio. Esas mujeres hacen lo propio en medio de los problemas. ¿Qué hacer cuando tenemos problemas? Dice el verso 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Estas dos mujeres hicieron lo propio. Mandaron un mensaje al Señor Jesús: Señor Jesús, te necesitamos. Mi hermano está enfermo, necesitamos de ti.
Es lo que estas mujeres hicieron. Y el Señor Jesús recibió el mensaje. El Señor Jesús tiene dos naturalezas, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Como humano, Él se sujetó a las limitaciones que tenemos los humanos en cuanto al tiempo y al espacio. Vivió en un determinado periodo de tiempo y con esa limitación de humano no podía estar en dos lugares a la vez. Esa es una naturaleza, su naturaleza humana, pero su naturaleza divina, Él es Dios, siempre ha sido Dios, sigue siendo Dios y lo será para siempre. Entonces, Él, en cuanto a su naturaleza humana, Él tenía la limitación de estar en otro lugar cuando esta familia tenía este problema. Cuando el Señor Jesús se entera de este problema familiar, Él expresa su propósito. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En el verso 5 menciona un dato. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El Señor Jesús les amaba, tenía sentimientos de amor hacia esa familia. Cuando yo, dice el verso 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El Señor Jesús voluntariamente determinó quedarse más tiempo en el lugar donde estaba. Ese tiempo era algo que esas dos mujeres, estas dos hermanas, a ellas les surgía que el Señor Jesús estuviera ahí, pero el Señor Jesús a propósito se queda más tiempo en ese lugar donde estaba. Y esto pues fue algo doloroso para estas dos mujeres. Dice en el verso 11, hablando el Señor Jesús con sus discípulos, les dijo, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. El Señor Jesús, en cuanto a su naturaleza divina, Él sabía cómo estaba Lázaro, sabía que había muerto. Y les está aclarando a los discípulos. Primero les dice que dormía y luego ya les dice claramente, Lázaro está muerto. El Señor Jesús sabe todas las cosas y cómo puede uno pensar que el Señor Jesús se entretiene y en lo que se entretiene en ese lugar donde estaba, su amigo muere. Bueno, eso es lo que la narración nos indica. Y el Señor Jesús dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. El Señor Jesús no se alegró por la muerte de Lázaro. El Señor Jesús no se alegró por el sufrimiento de esa familia. El Señor Jesús dice que se alegró por los discípulos de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a Él. O sea, el Señor Jesús se alegraba de que no estuvieran sus discípulos, que no estuviera Él cuando muere Lázaro, ni sus discípulos, pero por ellos, por los discípulos, para que vieran la gloria del Señor. Pudiera malinterpretarse, pudiera pensarse que el Señor Jesús se alegra en el sufrimiento de la gente, de las personas, pero no es así. No se alegró del sufrimiento de esta familia, sino que Él tenía propósitos. Fue así que el Señor Jesús se dirige entonces a Betania, donde estaba esta familia. Dice en el verso 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
Habían ido de Jerusalén varios a consolar a estas dos mujeres, habían ido desde Jerusalén a consolarlas, pero ya hacía 4 días que Lázaro había muerto cuando llega Jesús. Entonces dice el verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esas palabras de Marta pareciera ser un reclamo hacia Jesús. Era como decirle, Señor, ¿qué pasó? Llegaste tarde. Si tú hubieras estado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto, no le hubiera pasado nada. Pero no estuviste a tiempo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Parecía que le estaba reclamando que Jesús no estuvo ahí. Dice en el verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El Señor Jesús le dice que su hermano iba a resucitar. El Señor Jesús no estuvo físicamente cuando Lázaro murió, pero él tenía propósitos y ahora le dice, tu hermano va a resucitar. Verso 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana. Esta Marta llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Encontró a Jesús en el mismo lugar donde lo había dejado Marta. Cuando llega María, dice el verso 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El mismo pensamiento y el mismo sentir de Marta es el mismo que tiene María. Señor, llegaste tarde. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué pasó, Señor? Es como un reclamo, en cierta forma. Es el mismo sentir familiar. Parece que están de acuerdo en que Jesús llegó tarde. Bueno, el Señor sigue y dijo el Señor Jesús, María, le dijo el Señor Jesús, ¿dónde le pusisteis? Dijo el Señor, ¿dónde le pusisteis? Ya le dijeron, le llevaron, y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús lloró. El Señor Jesús amaba a la familia, el Señor Jesús se conmovió, dice en el verso 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y después dice que Jesús lloró. El Señor Jesús siente el dolor humano y llora con aquel que sufre. Entonces no está ajeno el Señor al sufrimiento humano. Dijeron incluso los judíos, mirad cómo le amaba. En el verso 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quede ya porque es de 4 días. Ahora están por cumplirse el propósito del Señor Jesús. ¿Por qué la tardanza? Porque Él quería hacer un milagro tremendo en la vida de Lázaro. Pero había un obstáculo, era una piedra que estaba tapando el sepulcro. Y el Señor Jesús dijo, quiten la piedra, quiten la piedra. Eso no lo quiso hacer Jesús.
Eso era parte de la familia y de las personas que estaban ahí. Era algo que tenían que hacer ellos. Esta misma Marta expresa, Señor, ya huele mal, ya quiere, porque ya son 4 días de muerto. Pero el Señor Jesús dijo, quiten la piedra, tienen que ejercitar la fe. Quiten la piedra. El milagro estaba por realizarse, pero había algo que la familia debía hacer, y era quitar la piedra. Cuando al fin quitan la piedra, el Señor Jesús dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces quitaron la piedra. Y el Señor hace una oración breve al Padre. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. El milagro de la resurrección se realizó. El Señor Jesús hizo lo que tenía planeado desde un principio. Esta familia tuvo dolor, y en su dolor y en su sufrimiento, sin saber cuáles eran los planes de Jesús, mientras Lázaro estuvo enfermo y luego se muere, ellas pensaron, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde estaba en medio de mi dolor? ¿Dónde estaba Jesús en medio de mi aflicción? El Señor Jesús estaba ahí, pero tenía propósitos más grandes en medio de esa enfermedad. Y ahora resucita a Lázaro después que quitaron la piedra. Es posible que tú tengas algún problema. Es posible que haya algún momento en tu vida en que algo vino a traer amargura y dolor, sufrimiento a tu vida, a tu corazón, o a lo mejor de algún familiar, y esperabas, a lo mejor clamaste, pediste que Jesús te ayudara, que Dios te ayudara, y parece que no llegó la respuesta. Pero ahora el Señor Jesús quiere hacerte libre. Es necesario quitar esa piedra porque ya huele mal, ese problema ya es añejo. Y hoy quiere el Señor traerte libertad. Quita la piedra, actúa en fe, y el Señor Jesús te dice, ese problema se soluciona. Ese problema tiene un remedio en Jesús. Es para que la gloria del Señor Jesús se manifieste poderosamente. Recibe ese milagro que necesitas. Actúa en fe. Quita la piedra y deja que el Señor Jesús haga el milagro en tu vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora te ruego, Señor, por ese corazón que está arrastrando amargura, dolor, sufrimiento desde no sé cuándo. Pero hoy tú le haces libre. Hoy ejercita la fe y recibe el milagro. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú haces. Tu palabra es poderosa, es maravillosa, y tú eres Dios de milagros. Gracias por lo que haces en este día, en este momento, en la vida de quien está escuchando. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén.